Buenas noches para todos. Como les decía en el anuncio, vamos a continuar hoy con la sesión de ayer que no la pudimos terminar. Voy a iniciar por donde quedamos ayer, cuando comenzaron a presentarse los daños por el tema de la conexión. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos... Vamos a abrir el formato de la propuesta de investigación, que es este que tenemos acá. Ya yo les había explicado la etapa 2, entonces habíamos quedado por la etapa 3. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Sí, señora. Bueno, la cámara la voy a dejar apagada porque realmente antes de conectarme estaba haciendo algunos trabajos y sí me puso el internet un poquito de problema. Está de nuevo el tiempo un poquito así de lluvia, que no es frecuente aquí, pero entonces vamos a hacerlo ágil para evitar que se nos vuelva a complicar la cosa. Vamos por la etapa 3, que es el procesamiento. En la etapa 3 yo les explicaba que se hace el análisis de datos. Yo les decía que el formato dice acá que se deben analizar e interpretar, pero esta partecita de acá es como un error que trae por defecto el formato. Así pues está montado, pero no debería ir. Aquí en la etapa 3 solamente hacemos el análisis. ¿Qué es hacer el análisis? Es ordenar y mostrar la información que yo recogí. En la etapa 2 yo voy a mostrar todas las respuestas, pero en la etapa 3, que es el análisis, yo lo voy a mostrar de manera organizada. ¿Por qué? Porque el análisis de datos es, como vemos allí en la pantalla, el proceso de organizar, depurar, clasificar y examinar la información que yo he recolectado para poder identificar si hay patrones que se me están repitiendo, cuáles son las tendencias de la respuesta, en qué tipo de respuestas hay más porcentaje, por dónde se están yendo las personas en su respuesta. Entonces, los ordenamos y miramos, descubrimos, tratamos de descubrir qué es lo que esos datos nos quieren decir. ¿Cómo hago yo esa organización? Les colocaba acá una serie de pasos. ¿Cómo se hace? Primero yo tengo que organizar la información. Yo tengo que organizar las respuestas de las encuestas. Si hice entrevista, tengo que transcribirlas. Tengo que tabular todas las respuestas que yo recibí, preferiblemente en tablas. Si queremos usar software estadístico, pues también está bien. Esto es lo primero que debo hacer. Lo segundo que debo hacer es depurar los datos. ¿Qué quiere decir que yo depuro los datos? Que yo reviso si hay errores. Si de pronto hay una respuesta, hay unas preguntas que no tienen respuesta, pues ya esas personas no me van a servir, esa encuesta ya no me va a servir, esa la depuro. Si yo hice una entrevista y pude hacer también el escrito y el escrito está incompleto, ya esa respuesta no me va a servir. Cuando tenemos encuestas incompletas, es preferible no tener no tener en cuenta ninguna de las respuestas porque eso me va a afectar el resultado total. Si tengo duplicado, de pronto si yo pasé la encuesta yo les decía ayer, si pasamos la encuesta en un formulario en línea y una persona me la llenó 2 veces porque no se acordaba que la había hecho o porque cometió algún error, y más si las respuestas son diferentes, entonces yo debo eliminar la duplicidad y dejo las respuestas de esa persona una sola vez, aunque la hayan llenado 2 veces. Ya con estos formularios en línea, pues si utilizamos la herramienta de Gmail, yo les decía que ya tenemos acceso a Excel y bueno, eso nos facilita mucho el trabajo. El tercer dato es la clasificación. Aquí, ¿qué hacemos? Agrupamos datos. Si tenemos la parte cualitativa, diferenciamos cuáles variables son cualitativas, cuáles variables son cuantitativas. Si yo estoy haciendo diferentes preguntas,
Yo las puedo organizar por categoría. Las categorías las hago dependiendo del tipo de producto, del tipo de pregunta. Entonces aquí como que voy clasificando. Luego voy a aplicar técnicas de análisis. Allá yo voy a poder sacar promedios, ya yo voy a poder calcular porcentajes, voy a poder calcular frecuencias, que es el número de veces que la misma respuesta se repite. Puedo también, bueno, acá no hacemos tanta estadística inferencial porque es un poquito más compleja, es más descriptiva, se enfoca más a la estadística descriptiva, lo que ustedes están haciendo. Y también puedo hacer un análisis cualitativo. Yo puedo identificar, mirar cuáles son las palabras que más se repiten, cuáles son esas palabras claves, cuáles son esas respuestas que son más recurrentes o aquellas entrevistas cuyas respuestas se pueden parecer. Ahí hago el análisis cualitativo. Luego que yo tengo todo organizado es cuando yo voy a visualizar esos resultados. ¿Cómo los visualizo? A través de gráficas, ya sean de barras, de circulares. La gráfica ustedes deseen. Y si es cualitativo, hacerlo a través de nubes de palabras. Yo les decía ayer que, bueno, Excel ya nos da la opción de realizar estos gráficos. También se los da la inteligencia artificial. Si usted se ingresa a la inteligencia artificial y le entrega los datos y le pide que le genere los gráficos, también se los genera. Entonces es como una buena manera de utilizar estas herramientas. Y las nubes de palabras, yo les decía ayer, se pueden meter por Google, construir nubes de palabras y les van a salir infinidad de aplicaciones, cualquiera las pueden usar. Y las nubes de palabras nos dan la oportunidad de nos dan la oportunidad de poder mirar cuáles son las palabras que más se repiten. Por ejemplo, bueno, aquí nos salen diferentes, pero miren, esto que estamos viendo acá es una nube de palabras. Entre más grande está la palabra, más veces se repite. Entonces, en el documento con el cual se elaboró esta nube, la palabra más repetida fue la palabra alumnos, que es como la palabra más grande. Esto es una nube de palabras que les va a servir para mirar cuáles son los términos que más se repiten sin necesidad de irlos contando uno a uno. Entonces, ahí estamos con lo que tiene que ver el análisis. Yo les decía ayer que yo les preparé un ejemplo con un proyecto de cómo se realiza el análisis y cómo se realiza la interpretación, porque con el ejemplo es más fácil que podamos comprender la información. Entonces hago un resumen, aquí voy a organizar los datos que ya he recogido, a calcular porcentajes, establecer promedios, y sí o sí a visualizar los datos. Y la manera de visualizar los datos pues es con gráficos o con nubes de palabras. ¿Preguntas hasta aquí? No, señora, gracias. Por mi parte. Gracias, Olga. Ya me iba asustando porque no veía a nadie. Yo decía, ay, Dios mío, que no pase otra vez como ayer. Bueno, muy bien. Entonces, de este modo, avanzamos a la etapa 4. En la etapa 4, ¿qué vamos a hacer? A interpretar esos resultados. Yo les decía que a veces se suele presentar la confusión entre qué es el análisis y qué es la interpretación. La idea es que le quede a ustedes bien clara cuál es esa diferencia para que ustedes puedan poner manos a la obra. Entonces, en la interpretación de datos, ¿qué hacemos? Vamos a explicar qué significan los resultados que tuvimos y que ya fueron organizados. Vamos a explicar por qué esos resultados son importantes o si me da alguna luz, alguna respuesta a algo que yo pueda concluir y cómo esos resultados me orientan el proyecto. Cuando yo hablo para poder hacer interpretación de datos, yo requiero primero haberlos organizado. Si no los tengo organizados y no los puedo analizar, yo no los puedo interpretar. Porque cuando los interpreto, cuando yo le doy sentido, yo tengo en el análisis 10 gráficos, en la interpretación yo le doy sentido a esos gráficos.
En la interpretación yo digo qué significa esos gráficos y cómo eso está relacionado con la problemática que yo estoy estudiando. Entonces, la interpretación es explicar el significado de los datos y cómo ese significado me ayuda a emitir conclusiones y, por tanto, a tomar decisiones que me lleven a la solución del problema que yo estoy investigando. También les organicé una serie de pasos. Todo esto es adicional, ¿no? El material de apoyo que ustedes tienen deben tener en cuenta ambos. No pueden quedarse solamente con este que yo les estoy mostrando porque tenemos un material en la plataforma. Entonces, mi sugerencia es que tengan los dos en cuenta. Lo primero que yo hago para interpretar esos datos es miro cómo esos resultados se relacionan con la realidad que está sucediendo en torno a la problemática que yo estoy investigando. Si yo encuentro en el análisis de datos que lo que nos dice aquí el texto, que el 60% de los encuestados tienen un mismo problema, entonces yo tengo aquí en la interpretación, en el análisis, yo llego al 60%. En la interpretación, yo tengo que explicar qué significa ese 60%. ¿Qué quiere decir que el 60% de esas personas tengan X o Y problema? Aquí ponemos un ejemplo. Miren que está la frase completa. En la celda 15, esta que está aquí, está la frase completa. Les dejo una parte en negro y les dejo una parte en azul que está subrayada. ¿Qué dice la frase? El 70% de los estudiantes manifestó falta de acceso a Internet, lo cual explica los bajos niveles de rendimiento académico. Entonces, la primera parte, el 70% de los estudiantes manifestó falta de acceso a Internet, eso lo tengo en el análisis de los datos. ¿Cómo lo interpreto? Ah, eso significa, o eso me da cuenta, o eso explica por qué hay rendimientos académicos tan bajos. Entonces, yo en mi interpretación le estoy dando sentido a los datos. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, señora, gracias. Muy bien. Lo segundo que puedo hacer para interpretarlos, bueno, acá no tengo que hacer todos los pasos, ¿no? Son como maneras o vías que yo puedo utilizar para llegar a una interpretación. Comparar con la información secundaria. ¿Qué es información secundaria? Información que ya existe, que yo no la he generado, pero que tiene una relación con el problema que yo estoy estudiando. Recuerden que en la etapa 1 nosotros definíamos unos antecedentes y son estudios previos o hallazgos o conclusiones que ya se han definido en torno a la misma problemática que yo estoy estudiando. Entonces, es aquí donde yo puedo, el ejemplo dice, nuestros resultados coinciden con el informe del DANE sobre brecha digital en zonas rurales. ¿El informe del DANE lo hice yo? No, pero es una información secundaria que me sirve para comparar lo que yo estoy obteniendo. Entonces, puedo buscar informaciones de entes territoriales, nacionales, que estén relacionados con mi problemática o estudios que se hayan hecho anteriormente. Generalmente, estudios estadísticos. Lo tercero que nos sirve para poder interpretar los datos es los resultados, es explicar causas y consecuencias. La interpretación, a través de la interpretación yo puedo explicar la causa o puedo explicar la consecuencia de un hecho. El ejemplo nos dice, la falta de capacitación en el personal provoca baja productividad y altos costos de operación. ¿Qué sabía yo antes? ¿Qué recogí en los datos? Que las personas no están siendo capacitadas. Entonces yo encontré que el 70%, solamente el 2% de los empleados de una empresa reciben capacitación. Quiere decir que el otro 98% no ha sido capacitado. Eso lo tengo en datos.
Ahora aquí yo explico con razón que las personas están teniendo una baja productividad. Con razón que la empresa está presentando unos altos costos de operación porque la gente no se está capacitando. Entonces, el análisis de los datos me sirve para, a través de la interpretación, encontrar una causa o una consecuencia del problema que yo estoy estudiando. Cuarto punto y último, proponer implicaciones para el proyecto. Al momento de interpretar los datos, yo puedo, a través de esos resultados, de esos datos, de esos porcentajes, de esos promedios, de esas nubes de palabras que encontré, decir qué debe hacer la empresa. Y eso me va encaminando de una vez a la etapa 5, que son las conclusiones, pero que no las vamos a ver en esta clase, sino que es en la próxima. El ejemplo nos dice, dado que el 80% de los empresarios pymes carecen de software de gestión, se justifica implementar un programa de formación y acceso a herramientas digitales. ¿Qué encontré yo en los datos? De ese ejemplo, ¿qué creen ustedes que encontramos en los datos en la etapa 3? ¿Quién me dice? Hola, ¿me escuchan? El 80% de los empresarios no cuentan con software. El 80% de los empresarios no cuenta con el software. Eso es lo que encontré en los datos. Muchas gracias. A través de eso, entonces, yo defino que se debe priorizar una acción o que se debe ejecutar una acción. Y es implementar un programa de formación y acceso a herramientas digitales para esos empresarios. Y seguramente eso me puede constituir la solución al problema. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces no habiendo pregunta, vamos a seguir a la siguiente parte, que es esta. Entonces, les traigo un ejemplo de un proyecto para mejorar el acceso a Internet en una comunidad rural. Lo primero que yo hice fue recolectar los datos. Se definieron 100 encuestas a la familia de una comunidad X. Se le preguntó en la encuesta si cuenta con Internet en el hogar, cuál es su nivel de satisfacción con el servicio y las dificultades principales. Esto que está aquí, en este punto 1, más todas las respuestas obtenidas una por una, es lo que deben colocar en la etapa 2. ¿Está claro eso? Sí, señora. ¿Sí? ¿No? Sí, señora. Muy bien. Recuerden que yo les decía ayer de la etapa 1, de la etapa 2, porque he encontrado, bueno, la mayoría de los aprendices no llenan correctamente ese espacio. Vamos a la etapa, aquí está como 2, pero es nuestra etapa 3 y es el análisis de datos, que es cuando organizamos y mostramos los resultados. Primera pregunta, acceso a Internet. De allí obtuvimos que el 35% de los hogares tienen Internet y el 65% no lo tienen. Miren que ya yo aquí no tengo todas las respuestas que debo tener en la etapa 2, simplemente tengo el análisis hecho. He definido indicadores estadísticos, en este caso porcentajes, que me ayudan a organizar. Segunda pregunta, satisfacción del servicio, obviamente entre quienes lo tienen, porque quienes no lo tienen no pueden responder. El 40% de los que tienen Internet
se encuentran insatisfechos porque el internet es muy lento o es intermitente. El 60%, el otro 60% de los que tienen internet se encuentran medianamente satisfechos. Vamos a la pregunta 3. Principales dificultades reportadas. El 50% mencionó alto costo, 30% falta de cobertura y el 20% falta de dispositivos adecuados. Aquí yo tengo los datos organizados y luego voy a mostrar los gráficos. Pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. Aquí que tengo el análisis de datos, tengo los datos, ya no tengo 80, 50, 70, 100, en este caso eran 100. Ya no tengo 100 respuestas en un texto que miro una tabla de Excel y veo 100 respuestas y me vuelvo loco, sino que ya tengo unos datos completamente y visualizados, porque los gráficos lo que me permiten es visualizar esos datos. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profesora, quería preguntarle, en esta gráfica, en esta que nos está mostrando, ¿escogemos una de las tres o hay que hacer las tres? Lo que pasa es que tú puedes hacer el tipo de gráfica que quieras. Aquí lo que estamos presentando es una gráfica por cada respuesta, por cada pregunta, perdón. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. No son gráficos diferentes. Ah, ya, bueno. Y sí es lo ideal visualizar los datos de cada pregunta. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Bien, entonces esta sería la etapa 3, esto que están viendo aquí. Miren que no es nada supremamente extenso, que necesitamos meses para hacerlo y nos dan una semana. Miren que es muy sencillo. Luego, en la cuarta etapa, ¿qué es lo que yo hago? Interpreto los datos. ¿Qué hago en esa interpretación? Explico qué significan los resultados y cómo eso afecta la problemática que yo estoy estudiando. Bajo acceso, que es el 65%. ¿Eso qué significa? La mayoría de los hogares carece de internet. Hasta aquí es datos. Sigo aquí a la interpretación, lo cual genera una brecha digital en educación, trabajo y acceso a información. Miren que no me estoy quedando solamente con los datos, sino que le estoy dando un sentido a ese número. Problemas en el servicio, que son el 40%. Incluso quienes tienen acceso reciben un servicio deficiente, lo que implica que la conectividad actual no garantiza calidad ni continuidad. Entonces, aquí tengo también mi interpretación. Causas principales, alto costo y falta de cobertura. Se interpreta que el problema no es solo económico, que es la parte del costo, sino también infraestructural, lo cual limita la igualdad de oportunidades en la comunidad. Todo esto es mi interpretación. Implicación para el proyecto. Es necesario diseñar un plan que combine infraestructura tecnológica con estrategias de subsidio o financiación para reducir costos y programas de capacitación, que era lo que yo les decía en este punto de aquí, cuando yo propongo implicaciones para el proyecto. Entonces, miren que tengo acá la etapa número 4, que es la interpretación de los datos. Aquí hay un resumen al final, que es lo que yo puedo presentar en las conclusiones, pero con eso no lo voy a enredar hoy. Y acá quiero que miren este cuadro comparativo. En el análisis de los datos, ¿qué hago? Organizar, resumir y presentar datos a través de tablas, gráficas. Bueno, aquí no va esta cosa. O gráficas
gráficos estadísticos. Mientras que en la interpretación explico y doy sentido a los datos que ya he organizado y los relaciono con los objetivos del proyecto. Mientras el análisis de datos responde a qué dicen los datos, la interpretación de los datos responde a qué significan los datos y cómo eso me guía las decisiones o cómo eso me ayuda a avanzar a encontrar una solución a mi problema. ¿Qué significan los datos? Vamos a añadírselo así, aquí. ¿Cómo guían las decisiones? Y o cómo puedo dar solución a la problema. ¿Preguntas hasta aquí? Yo no, señora, gracias. Bueno, y con eso terminamos lo que es etapa 3 y etapa 4. Me devuelvo acá al formato y esto es lo que tendremos que entregar entonces para la próxima semana. ¿Preguntas? Tenemos que entregar la etapa 3 y 4, ¿cierto, profesora? Etapa 2, 3 y 4. Y 4. Ah, bueno, gracias. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o inquietud? No, señora, por mi parte no. Muy bien, muchas gracias. Entonces, profesora, ¿qué va a disculpe. pasar? ¿Sí? Disculpe, le quería hacer una pregunta. Nosotros hacemos el texto y lo ingresamos en la página o en la aplicación de la nube de palabras. Ese es con el sentido de saber qué tantas palabras se repitieron en ese texto. Ese es con el sentido de saber cuáles son las palabras que más se te repitieron. Eso te va a ayudar a identificar un patrón, una tendencia o qué es lo que está pasando. Cuando es cualitativo, eso es en análisis cualitativo. Ah, ya, gracias. Pero si lo estás haciendo cuantitativo, eso se hace con respuestas abiertas, como las entrevistas. Pero si estás aplicando una encuesta, por ejemplo, no lo haces. Sino que haces la parte estadística, sacas promedio, sacas media, sacas modo y sacas frecuencia. Ajá, bueno, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, no habiendo más preguntas, les voy a explicar qué voy a hacer. Voy a subir el video de ayer y el video de hoy. Y ahí pues ya nos queda la clase completa. El lunes, la idea es que vayan adelantando trabajo. El lunes tenemos atención sincrónica a las 9 de la noche, de modo que para ese momento, si tienen alguna duda o alguna inquietud, es el momento ideal para presentarla, porque podemos conectarnos, ustedes pueden proyectar y les voy haciendo aclaraciones de una vez. En el anuncio del lunes yo les coloco la fecha de entrega, pero de todas maneras, pues, se las voy a dar aquí de la etapa 2, 3 y 4. El programa, voy a decir los 3 programas para que quede grabado porque todos tienen acceso al video. El programa de animación 3D debe entregar el jueves 25. Colecciones para la industria de la moda debe entregar el viernes 26. Y análisis y desarrollo de software debe entregar el lunes 21. Entonces, bueno, eso era lo que les quería explicar y darle gracias por haber asistido hoy, ayer, sobre todo los que asistieron ayer y hoy. Los felicito también por su compromiso y permanencia. Bueno, hay una ficha que no podía de todas maneras venir porque tenían otra clase, pero sí o sí había que hacerla porque se nos pasa el tiempo y entonces quedaba menos tiempo para que ustedes trabajaran entre la explicación y la fecha de entrega porque tenemos que cumplir con el cronograma de las 48 horas que dura la competencia. Entonces les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana, con mucha más paz y muy productivo.
Muchas gracias, profesora Nancy. Con mucho gusto. Bendecida noche para todos. Gracias. Gracias igualmente. Gracias. Feliz noche, profe, y a compañeros, feliz noche.